Muy feliz martes, queridos amigos, para ustedes. Gracias por acompañarnos cada día, a cada momento. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente en este día con ustedes. Estamos acabando el libro de Lamentaciones. Hoy es el último capítulo. Tenía tan solo 5, fue muy rápida la lectura. Tampoco nos alcanza tanto el tiempo en el video para hablar. Y hoy tenemos el último capítulo y estamos acabándolo. Tiene también el capítulo de hoy 22 versículos, no tiene la estructura acróstica como tienen los otros capítulos, pero es interesante que sí tiene 22 textos o 22 líneas en el hebreo que específicamente hace alusión a las 22 letras del alfabeto. O sea, tampoco se sale del esquema tradicional que tenían los capítulos en todo el libro de Lamentaciones. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe y vamos a leerlo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites comenzar un nuevo día. Gracias porque la semana está transcurriendo con tu bendición. Queremos invitarte, oh Dios, a que nos permitas disfrutar, poder aprender de este capítulo de hoy. Gracias porque podemos hacer todo tipo de oraciones, inclusive como la de hoy, una oración de tristeza, de lamento y sobre todo pidiendo perdón y restauración que viene de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes con el Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos en la oración, la quinta lamentación es una petición, una oración, un clamor por restauración. O sea, es un pedido, una oración que tiene un contenido de súplica para ser restaurado por el Señor. En los versículos 1 en adelante dice, recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Mira y contempla nuestro oprobio. El pueblo pide que Dios no olvide. Nuestra herencia pasó a manos de extranjero, nuestras casas a manos de extraños. Es interesante que cada versículo, la estructura no es acróstica de este capítulo, pero sí tiene lo que se llama el paralelismo en el hebreo, que es una descripción se complementa con la otra o se amplía con la otra. Dice el versículo 3, estamos huérfanos sin padres, sin padre en singular, tenemos madres, nuestras madres son como viudas. Eso es muy interesante porque tanto a nivel literal como simbólico, el pueblo estaba hablando de que de manera simbólica no tenían alguien que los proteja, que los cuide, que los oriente, algún líder, ¿verdad? Que les dé el amparo, la protección de qué camino andar. Pero también literalmente muchos varones fueron llevados cautivos, muchos murieron en la guerra, muchas mujeres deben haber sido dejadas, abandonadas en Jerusalén. Tenemos que pagar el agua que bebemos, la leña nos cuesta dinero. Esto es muy interesante porque los elementos básicos de la vida, como son agua, agua y también leña para calentarse en el oriente en ese tiempo, tenían que pagar. Nada era gratis ahora en la situación que ellos se encontraban. Somos empujados con el yugo al cuello, estamos fatigados, no nos dan respiro. Se encontraban en un estado de prisión, de esclavitud, de cautiverio. Dice, somos empujados con el yugo al cuello, o sea, había una especie de persecución constante hacia el pueblo que había quedado. Estamos cansados, Señor. No tenemos fuerzas, no nos dan un descanso. Cada vez que tratamos de progresar un poquito, vienen, porque ahora se está cumpliendo todo lo que Dios le había anunciado más de 40 años por medio de Jeremías, de Isaías y todos los profetas que vinieron anteriormente para con el pueblo, las promesas que Dios había dado. Dice, tendemos la mano hacia Egipto, hacia Siria para saciarnos de pan. Ahora se dan cuenta que dependen de naciones extranjeras que no les perdonan. Si bien hubo un momento luego de la caída de Jerusalén que el pueblo se fue para Egipto, pero el pueblo de Egipto obviamente
les cobraba, no le daba gratis, no los amparaba libremente. Lo único que hacía Egipto era darles un lugar para estar, pero ellos debían pagar el impuesto y acomodarse a las normas legales y civiles de Egipto y de Asiria. Nuestros padres pecaron y ya no existen. Nosotros cargamos con sus culpas. Ahora recuerdan la historia pasada del pueblo y dicen, nuestros padres han pecado y ellos ya no están. Pero hay un error acá lo que piensa el pueblo. Dice, nosotros cargamos con sus culpas. Dios, Dios no se maneja de esta manera, queridos amigos. La culpa la paga cada uno según su pecado. El alma, o sea, la vida, el ser que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18. Lo que sí estaba viviendo el pueblo eran las consecuencias de la mala trayectoria histórica, inmoral del pueblo de Judá. Dice, estamos dominados por esclavos y nadie nos arranca de sus manos. Esclavo significa que hay líderes políticos que están sometidos a naciones y que por ese sometimiento a diferentes poderes políticos de esas naciones mandan ciertas cosas al pueblo de Judá. Por eso dice, estos líderes dependen de, y esa dependencia les hace que nos hagan hacer esto, aquello y lo otro. Por eso dice, esclavos, esclavos nos dominan. En el versículo 9 dice, arriesgamos la vida para conseguir nuestro pan, afrontando la espada del desierto, hace alusión a los ladrones que merodeaban los caminos desérticos para buscar pan muy lejos de Jerusalén. Nuestra piel quema como un horno por los ardores del hambre. Han violado a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Qué triste la situación femenina. Los príncipes fueron colgados de las manos, no se respetó la dignidad de los ancianos, sufrieron diferentes métodos de tortura, los líderes, los ancianos. Dios, en su ira, permitió que el cuerpo de líderes de Judá sufriera este caos que estamos describiendo acá. Los jóvenes arrastraron la piedra de moler, los niños se doblaron bajo el peso de la leña. ¿Se acuerdan allí en el caso de Sansón y en el caso de los Gabaonitas? ¿No? Allí en Jueces 16:21 y Josué 9:21, a Sansón lo pusieron en el molino para triturar la semilla, ¿no? Y a los Gabaonitas se les dio que sean recolectores de leña para siempre, que pagaran un impuesto a los israelitas. Eran actividades vergonzosas, degradantes. Jóvenes y niños haciendo este tipo de actividades. Había explotación, eran esclavos. Los ancianos ya no acuden a la puerta de la ciudad, los jóvenes ya no tocan sus cítaras, no hay música, no hay negocio, porque en la ciudad se hacían negocios, no había alegría, no había justicia, porque en la ciudad, en las puertas, perdón, de la ciudad también se resolvían los casos. ¿Se acuerdan allí el caso de Ruth y Boaz? Se llamaron a los ancianos a la puerta de la ciudad para arreglar su situación legal, civil. La justicia estaba ausente. Cesó la alegría en nuestro corazón, versículo 15. Nuestra danza se ha cambiado en luto. El salmista allí en Salmo 30:11 declara que el Señor ha cambiado su condición de luto por alegría. Esto era al revés. Dios había anunciado el luto y el pueblo prefirió el luto antes de la alegría. Se ha caído la corona de nuestras cabezas. ¡Ay de nosotros porque hemos pecado! Significa de que ya no tenían autonomía política. El monarca que Dios había permitido que estuviera al mando en Judá, en Israel, en los diferentes momentos, que se hicieron lo bueno, lo malo, a los ojos de Dios, ahora dependían de otras naciones, estaban sometidos políticamente. Ay de nosotros porque hemos pecado. Ese ay de exclamación, de ser consciente de la situación que están pasando. Por eso, o sea, por esto, por esta situación, nuestro corazón está dolorido. Por esto se nublan nuestros ojos. Por eso hay llanto, hay
sangrado interno, hay dolor del corazón, hay pesar en el interior del pueblo, porque el monte Sión está desolado y los zorros se pasean por él. El monte Sión es Jerusalén, es una referencia a Jerusalén. Y dice que está desolado porque Dios ya no estaba en esa ciudad. Dios había abandonado esa ciudad en este momento. Ahora ese abandono iba a ser para siempre. Dice, pero tú, Señor, reinas para siempre, tu trono permanece eternamente. A pesar de todo, Dios es el que gobierna sobre todo. Dios es el que manda, el que domina, el que está al control de toda la situación. Y ahora le preguntan, ¿por qué nos tendrás siempre olvidados y nos abandonarás toda la vida? ¿Nos tendrás en el olvido para siempre? Se ve que este pueblo nuevamente o está hablando de una pregunta solamente para reforzar la reflexión del pueblo o se habían olvidado de las promesas que Dios había dado. Dice el texto, vuélvenos hacia ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Una súplica de restauración. El único, el único que da transformación es el Señor. El apóstol Pablo allí en Romanos 2, 4 habla de que no sabes que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Yo no me arrepentiría, no tendría una transformación del corazón si no fuera por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿O es que nos has desechado completamente y te has irritado con nosotros sin medida? ¿Nos desterrarás para siempre? Están preguntando en otras palabras del pueblo. ¿Te olvidarás? ¿Nos dejarás en esta condición para siempre? Obviamente que no. Obviamente que no, porque Dios dijo, 70 años vas a estar allí. Además, vimos un montón de pasajes en Isaías, en Jeremías, del remanente, del resto. Siempre Dios se acordó de su remanente. ¿Será que nos has desechado completamente y te has irritado con nosotros sin medida? Termina con una pregunta el libro de Lamentaciones y nos invita a pensar si es que Dios se ha olvidado completamente de su pueblo. Y obviamente que Dios a las claras, y ahora vamos a empezar mañana el libro de Ezequiel, por la gracia de Dios, y si el Señor nos permite, pensamos terminarlo hasta donde podamos. Dios va a hablar nuevamente desde Babilonia, que Dios no se ha olvidado de su pueblo y Dios va a manejar toda la estructura política del momento. Va a manejar a los reinos, imagínense ustedes, para que el pueblo suyo cumpla su objetivo. ¿Se olvidó Dios de usted? ¿Se olvidó Dios de mí? No. Un capítulo donde uno puede expresar una oración hacia Dios. Un capítulo donde se nos enseña, se nos muestra, el capítulo 5 Lamentaciones, que el único que restaura es Dios, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es Dios es el que da, Dios es el que da la restauración para su pueblo. Por eso, queridos amigos, necesitamos entender que el que hace la transformación en nosotros, en nuestra vida, es Dios. Y ojalá que Dios nos dé esa comprensión porque eso permitirá sanar nuestra vida moral rápida y completamente. Que el Señor les bendiga ricamente. Hemos llegado al final de un libro más por la gracia de Dios. Que tengan ustedes muy, pero muy feliz martes hoy. Que el Señor les bendiga ricamente. Y bueno, si Dios quiere y mañana estamos, vamos a empezar el libro de Ezequiel. Acompáñennos también en ese gran libro que tiene varios capítulos y es muy rico en cuanto a la instrucción bíblica. Nos vemos en el próximo videito. Será hasta luego.